¿no? De la vid, ¿no? Que es Cristo. Y hablaba de él, ¿no? Que nada podíamos hacer sin él. Y, y hoy te quiero hablar también de ese Cristo, que también por causa de su nombre, dice en su palabra que nos van a aborrecer, que nos van a despreciar, porque su palabra lo dice, así como nos promete tantas promesas que nos da, que nos va a levantar, que nos va a bendecir, también nos prometió también, porque su palabra dice que en el mundo nos van a despreciar, nos van a aborrecer. Y yo quería ir a Juan 15, 18, 27, que justamente está un poco más abajo de lo que había predicado el miércoles, ¿no? Y el título, ¿no? Acá dice, la palabra dice, el mundo los aborrecerá. Fuerte palabra, ¿no? Voy a leer del 18 al 27. La palabra dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí primero me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Yo le ponía, ¿no? El título, le ponía esta prédica, ¿no? Que Jesús es nuestro consolador. Amén. En este tiempo, en este mundo. Dice, si el mundo los aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿No? Jesús pasó todo lo que hoy estamos pasando. Por eso Él entiende y nos comprende. ¿No? Él sintió soledad, tristeza, angustia, desprecio, persecución, maltrato, torturas hasta el punto de la muerte. Por eso conoce por lo que pasó. ¿No? Estas cosas son lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, de todos los días, cuando sentimos rechazo, porque somos cristianos, somos rechazados, ¿no? Muchas veces en el trabajo, somos, ¿no? En la escuela, por ejemplo, los chicos que van a la escuela, o vas a algún lado y aún con nuestros familiares somos rechazados, ¿no? Porque antes, ¿no? Vivíamos de una forma, ¿no? Y ahora porque queremos, porque Cristo cambió nuestras vidas, empezamos a vivir a la forma de la palabra de Dios. Y muchas veces eso al mundo no le agrada. ¿Por qué?
¿no? Porque, como decía la otra vez, ¿no? 33 años de una manera y ahora vivo de otra. Y todos me conocen de una forma, pero yo ahora quiero cambiar mi vida porque estoy en él. Y eso muchas veces produce rechazo en las personas, o sea, de ellos hacia nosotros. Pero también entender que hay una lucha de espíritu atrás que nosotros no vemos. Porque nosotros entramos a un lugar, no sé si ya ha pasado, ya entramos, y si la persona ahí nos conoce, ya nos está mirando con rabia, ¿no? Pero es el choque de espíritu que hay, ¿no? Porque la palabra dice que no tenemos lucha contra carne, sino contra principado, contra potestades, ¿no? Hay una lucha espiritual que nosotros no vemos, ¿no? Porque nosotros estamos ya en Él y portamos el Espíritu Santo en nosotros, entonces por lo tanto está ese choque entre el mundo y nosotros, ¿no? Y eso también nos trae aflicción porque es, eh, es feo porque sí, bueno, pues ahora estoy cambiando mi vida y cómo puede ser que ahora quizás un familiar o un amigo, una persona me juzgue por llevar, por querer cambiar mi vida, ¿no? Jesús venía y hablaba y él hablaba lo que era lo correcto, ¿no? Y aún así lo rechazaban, ¿no? Lo apedraban, lo perseguían. Por eso él sabe y él siente, y él sintió todo lo que hoy nos pasa, ¿no? Él padeció por él, por su nombre, y hoy padecemos nosotros también, por causa de su nombre. Dice, al que antes, no, perdón, sí. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Dice que antes yo los elegí del mundo, ¿no? Como decía, no es una casualidad que hoy estemos aquí, somos elegidos por Él. Ya Él nos eligió antes. Él tiene un propósito en nuestra vida y Él quiere cumplir ese propósito en nosotros. Por eso hoy estamos acá, somos elegidos por Él. No es casualidad que hoy estemos acá. Él va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Amén. En el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Que dice, si a él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán, ¿no? Eso es lo que está pasando en muchos países ahora, ¿no? Que son perseguidos, son torturados por predicar la palabra de Dios al punto de la muerte. Nosotros, gracias a Dios, hoy acá tenemos la libertad de poder ir y predicar la palabra de Dios, ¿no? Quizás sentimos ese desprecio, pero imagínense, no se compara a nada. Imagínense nosotros decir somos cristianos y venimos a aplicar la palabra y que nos estén persiguiendo para matarnos, ¿no? Eso era lo que Jesús pasaba, ¿no? Y es lo que hoy está pasando. Vamos a ser perseguidos. En el 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por eso pasa eso muchas veces con las personas, ¿no? Porque no conocen a quién, a quien lo ha enviado, decía.
porque no tuvieron ese encuentro con Dios. No, yo recuerdo cuando me traían la palabra a mi casa y despreciaba, no me golpeaban la puerta y me traían la palabra de Dios y yo lo despreciaba. Le decía que se vayan. ¿Pero por qué? Porque no había tenido un encuentro con Dios. Por eso lo despreciaba. Por eso dice, más todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Del 22 al 24 dice así: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, ¿no? Estas son aquellas personas, ¿no?, que conocieron a Cristo y aún así se apartaron de Él, ¿no? Dice que esas personas no tienen excusa, no van a tener excusa, porque ya conocen y vieron las obras que Él también había hecho. Y aún así lo aborrecieron. Fíjate que Él siempre se enojaba con los fariseos, se enojaba con los que conocían de Él. Y esos mismos era lo que lo rechazaban. Él no se enojaba con esa persona donde iba y por ahí lo trataban mal, al contrario, ¿no? Como los discípulos decían, Padre, ¿quieres que oremos para que se quemen todos? No, no, le decía Jesús. Él no se enojaba con aquellos, ¿no?, que lo maltrataban, aquellos que no conocían, porque no conocían a quién, al que lo había enviado a él. Ellos no lo conocían, por eso lo trataban así. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por su pecado. Jesús se enojaba con ellos, con los religiosos. Nunca se enojó con otra gente que lo despreciaba, nunca, sino con aquellos que conocían la palabra de Dios, conocían y aún así lo despreciaban. ¿No? De esa misma manera tenemos que ser nosotros, pero claro que cuesta, porque cuando nos desprecian y sentimos ese desprecio, ¿no?, enseguida nos enojamos. No, nosotros tenemos que orar por ello, ¿no? Porque tenemos que pensar y saber que nosotros también éramos así, como son ellos ahora. En el 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, perdón, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado. No podemos hacer nada nosotros, ¿no?, para convencerlos. Aquella persona, aquella gente que no entiende, ¿no? O sea, podemos hablarle, podemos decirle, podemos presentarle la palabra de Dios, pero no podemos convencerlo, porque es el Espíritu Santo el que trae esa convicción. No, por eso, bueno, yo doy gracias a Dios que hoy mi mamá está en el Señor. Pero yo cuando iba a hablarle a ella, le hablaba, había un choque ahí, porque ella estaba con su creencia, yo estaba con la mía. Entonces íbamos y chocábamos, ¿viste? Y muchas veces porque uno quiere que esa persona te diga, aparte de mi mamá, imagínense, yo quería mamá, vos mamá, tenés que ir porque tenés que conocer, tenés que estar en el Señor, que te va a cambiar la vida, ¿viste? Y ella no, con su creencia. Hasta que un día dije, no le voy a decir más nada, porque siempre chocábamos, siempre terminábamos discutiendo, ¿no?
No me enojaba, pero estábamos ahí como que discutíamos. Entonces lo que empecé a hacer orar. Y decía, Señor, quítale el velo de sus ojos. Señor, mostrarle, Señor, que ella puede tener un encuentro contigo, que ella puede hallar la salvación de su alma, decía yo. Hasta que un día vino, dije, mamá, voy a predicar. Y vino, y ese día, el Señor le habló. No, dice que el Señor fue tremendo, le habló, sacó todo, porque ella estaba con los planetas, con Júpiter, con el horóscopo, ¿viste? Todas esas cosas, ¿viste? Ella me decía, yo decía, porque digo esto, porque ella me decía, no, porque la luna está en Saturno, ¿no? Y ella estaba con su creencia, había una pelea continua, ¿viste? Entre nosotros cada vez que estaba, ¿no? Y estaba ese choque ahí espiritual. Y también me tuve que apartar de mi familia por causa también de Cristo. Y sí, ¿por qué? Porque hacían fiestas, hacían cumpleaños, algo, y yo iba a esa fiesta, ¿no? Y se enojaban conmigo, porque no bailaba, porque no tomaba, porque se había cambiado mi vida, ¿no? Y era mi familia, yo me sentía rechazado, porque yo le decía, pero ¿por qué no me entienden a mí? Le digo, esa es mi decisión, al contrario, usted tiene que estar contento por cómo está mi vida hoy, ¿no? Pero estaba ese rechazo, y muchas veces es de los mismos familiares. Pero el Señor nos dice que vamos a tener ese rechazo, vamos a ser rechazados, y aún por nuestros familiares. Pero hay que seguir orando por ellos, yo sigo orando por ellos, porque el Señor, mi hermana conoce, el Señor, mi hermano también aceptó a Cristo en su corazón, son los tiempos de Él, no son mis tiempos, yo con mi fuerza no puedo hacer nada, solamente puedo decirle, ¿no? Orar por ellos para que el Espíritu Santo, para que puedan tener un encuentro con Dios, ¿no? Porque lo desprecian porque no lo conocen, ¿no? Como decía, ¿no? Porque no tuvieron ese encuentro con el Señor, porque si hubieran tenido ese encuentro como yo lo tuve, estarían hoy acá, ¿no? Pero dice que Él nos prometió que vamos a tener esa cuestión. Y no sé cuál es tu aflicción, tu trabajo, si es en tu escuela, es con tu familia, es con un amigo, es con quien. Pero Él prometió que vamos a tener, ¿no? Que dice la palabra tranquilo, ¿no? De repente tenemos aflicciones, pero tranquilo que llueve en sí. Amén. Dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora quería ir a Mateo 5, 43, 45. Dice así, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Eso es lo que quiere decir nosotros. De aquellas personas que nos persiguen, ¿no? No nos persiguen para matarnos, ¿no? Pero quizás nos están persiguiendo, ¿no? Porque siempre, ¿no? Quieren hacer que nos pongamos mal, ¿no? Los que van a la iglesia son los peores. Y sí, por eso estamos acá, necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos de Él. Porque claro que somos los peores y queremos cambiar nuestra vida y estamos acá porque necesitamos de Él. Claro que sí. Sí. Es Él el que transforma mi vida. Necesito de Él para no ser esa persona, para cambiar mi vida.
Así que tenemos que orar por esa persona. Claro que cuesta orar por esa persona que nos rechaza. Pero no, el Señor así lo pide. En Mateo 5:11 dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Amén? Bienaventurados son cuando mienten diciendo cosas, mentiras de vos, de mí. Somos bienaventurados para el Señor cuando digan eso. O sea, cuando hablen mal y digan una mentira, sentite gozoso, sentite feliz, porque el Señor dice que somos bienaventurados cuando hablen mal y mientan por cosas que no hemos hecho, porque mentían de Él. Imagínense los fariseos que hacían, ¿no? Doblaban todo, buscaban siempre, ¿no? Para Jesús decía algo y ellos ya lo cambiaban, ¿no? Diciendo una mentira. En 2 dice, 2 Corintios 1, del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Así como padecemos de la misma manera que padecemos por causa de Cristo, por causa de su nombre, es Él mismo que nos consuela. Es Él que trae nuestra consolación. Por eso necesitamos, ¿no?, ir a Él, ¿no?, para que traiga ese consuelo, porque claro que trae aflicción. Cuando somos despreciados, y más muchas veces cuando somos por nuestros familiares, mucho más. Voy a pedir a los hermanos, a los levitas, porque era cortito y edificante, ¿no? Cosas que estamos pasando, que las pasamos a diario, ¿no? Y a veces cuesta y nos trae aflicción, y esa aflicción se nos hace un peso, y sobre ese peso lo arrastramos todo el día y estamos afligidos, ¿no? Y hay un malestar a nosotros, a nuestra familia, ¿no? Quizás no, si yo estoy mal, también se lo transmito a mi esposa, mi esposa me transmite a mí, porque yo la quiero ver bien y ella me quiere ver bien a mí, ¿no? Pero es Él quien trae nuestro consuelo, es Él nuestro consolador. Yo te invito a que te pongas de pie. Y le voy a compartir el último versículo. Este me encanta, este versículo, esta palabra, lo que Él me promete acá en esta palabra es la que me sostiene hasta el día de hoy. Es la que me da fuerza para seguir cuando estoy desanimado, cuando me siento mal, cuando hay angustia en mí, cuando hay aflicción, cuando te sentís mal, viste, te sentís perseguido, te sentís afligido, te sentís que todo está en contra tuya. Hay aflicción y hay un peso, una mochila pesada, ¿no? Este versículo me encanta. Está en en Filipenses 4, 6 y 7. Y dice así:
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que hago yo. Cuando siento esto, me encierro en mi pieza y voy al Señor con oración y ruego. Y esa paz que pasa todo entendimiento, esa paz es la que me da Él, la que me da el Señor. Por eso necesitamos ir a Él. Necesitamos ir, orar y estar en su presencia. Porque esa paz solamente Él te la va a dar en ese tiempo de aflicción. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos.